el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que está muerto. Si os preguntasen cuál creéis que ha sido el trabajo más peligroso a lo largo de la historia, estoy seguro que la mayoría pensaríamos en los mineros, pescadores de altura o cualquier otro oficio que entrañe un riesgo por el mero hecho de desempeñarlo. Pero lo cierto es que durante muchas épocas el oficio que mayor tasa de muerte tenía era el de gobernante, y concretamente, entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX, este hecho se acentuaría, llevándose a cabo una cantidad de magnicidios del que ningún país estaba a salvo. Reyes, emperadores, presidentes y zares cayeron bajo la guadaña de sus enemigos, que usaron para lograr su objetivo los más variados métodos, en su afán por acabar con ellos. Pero si hay un país con una tradición magnicida en este sentido, es España. 5 han sido los presidentes que han sido asesinados durante el ejercicio del poder, y se cuentan por decenas los intentos fallidos de regicidio llevados a cabo contra la monarquía. Hoy nos adentramos en la historia del magnicidio en nuestro país, que como bien definió Paco Pérez Avellán en su libro, es casi un vicio. Como comentaba en la introducción, el final del siglo XIX es especialmente sangriento y está plagado de magnicidios a nivel internacional, que con matices podríamos considerar que empiezan con el intento de magnicidio sobre Napoleón III y la invención de la bomba Orsini, que sería muy utilizada. El primer magnicidio que tuvimos en España fue el asesinato del general Prim, a quien ya dedicamos un reportaje en el canal del que os dejo un enlace en la descripción. Militar y político nacido en Reus, era un héroe nacional de la España del periodo conocido como de los Espadones y uno de los artífices de la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. Tras esta revolución, que expulsó a la reina Isabel II y a los Borbones del trono de España, el país entrará en un periodo de incertidumbre, quedando la corona en la regencia del general Serrano, mientras Prim, aupado ya al puesto de presidente del Consejo de Ministros y de ministro de la Guerra, buscaba un candidato para ostentar la corona de España. Como comentaba en el reportaje que le dedicamos en su día, entre todos lo mataron y él solo se murió. En los meses que ostentó el poder se había granjeado muchos enemigos. Los republicanos le recriminaban que no hubiese proclamado una república, los alfonsinos que el trono no recayese en el heredero directo de Isabel, y si por esto fuera poco, también estaban los que apoyaban a Antonio de Orleans como candidato a la corona, lo que acabó provocando un complot del que ya hablamos en su día para acabar con su vida, y que según un testimonio, tras ser atacado Prim, llegaría a decir: «Me han matado los nuestros». El magnicidio se produjo el 27 de diciembre de 1870, cuando tras salir del Congreso de los Diputados, la berlina del general se adentró en la calle del Turco, donde dos carretas cortaron el paso y desde ambos lados de la calle un grupo de trabucaires abriría fuego contra el vehículo, recibiendo varios impactos en mano, codo y hombro. El cochero consiguió reanudar la marcha y llegar hasta el Palacio de Buenavista, residencia oficial de Prim, y aunque las heridas no habían acertado en órganos vitales, estas, al menos de forma oficial, le costaron la vida 3 días después a causa de una septicemia. El día 30 de diciembre de 1870 fallecía en el Palacio de Buenavista el primer presidente asesinado de España, dando inicio a un periodo en el que en menos de 50 años hasta 4 perderían la vida en el desempeño de su cargo. Tenemos que desplazarnos hasta 1897 para encontrar el siguiente magnicidio, y como pasó con Prim, se trata de una figura política de las más importantes de su época, y no es otro que Antonio Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo fue un político español perteneciente a la Unión Liberal, que tuvo un papel importantísimo durante la segunda mitad del siglo XIX, principal valedor de la restauración borbónica y del sistema de alternancia política, ostentó de forma directa o indirecta una gran cota de poder en aquel momento. Antonio Cánovas del Castillo fue asesinado el 8 de agosto de 1897 mientras se encontraba de vacaciones en el balneario de Santa Águeda en Mondragón, a manos del anarquista italiano Emilio Rinaldi, más conocido
como Angiolillo. El anarquista residente en Inglaterra había pasado por Francia, donde recibió las instrucciones del magnicidio, y consiguió infiltrarse en el balneario de clase alta, haciéndose pasar por periodista del periódico italiano Il Popolo. Tras varios días siguiendo al presidente, tanto en el interior del balneario como fuera de él, en los actos que éste tuvo durante esos días, el 8 de agosto de 1897 efectuó 3 disparos sobre el presidente del gobierno, que se encontraba leyendo el periódico en el atrio del balneario. Angiolillo fue rápidamente detenido por la seguridad de Cánovas del Castillo, pero poco se pudo hacer por la vida del presidente. A Emilio Rinaldi Angiolillo se le juzgó y condenó a garrote vil en apenas 12 días, en un proceso que por su rapidez impidió esclarecer cómo un italiano, residente en Inglaterra, con financiación francesa, había cometido el magnicidio de un presidente español y, sobre todo, quién era realmente el instigador del mismo. A partir de este magnicidio, los anarquistas estarían detrás de los 2 siguientes magnicidios en España, además del intento de regicidio de Alfonso XIII y otros atentados contra personalidades del momento. Apenas 15 años después de la muerte de Cánovas del Castillo, se perpetraría el siguiente magnicidio, en este caso, contra el presidente José Canalejas. Canalejas fue también, como en los casos anteriores, un político muy influyente, impulsor de, entre otras reformas, la que implantó el servicio militar obligatorio y suprimió, por tanto, el pago para eludir el reclutamiento que usaban principalmente las clases acomodadas, algo que le granjeó no pocos enemigos. El 12 de noviembre de 1912 fue asesinado en pleno centro de Madrid mientras miraba el escaparate de la librería San Martín, donde recibió los disparos del también anarquista Manuel Pardiñas. Nuevamente, y es algo que se repite en todos los casos, los servicios de seguridad dejaron mucho que desear. En el caso de Cánovas del Castillo, hasta 7 guardaespaldas lo acompañaban en el balneario y no pudieron evitar el magnicidio. Y en el caso de Canalejas, sus 2 escoltas se quedaron atrás mientras paseaba el presidente. También en este caso se perdió toda la información de su asesino, ya que tras cometer el magnicidio, este, entre comillas, se suicidó de 2 tiros en la cabeza, algo en lo que debe ser único en la historia. Lógicamente, tampoco se sabe quién fue el inductor que probablemente usó a este anarquista como herramienta para propósitos mayores. Esta vez no habría que esperar tanto para ver en España un nuevo magnicidio, en esta ocasión, el de Eduardo Dato, presidente del gobierno y político conservador. Había ostentado en varias ocasiones el cargo de presidente del gobierno, la primera de ellas apenas un año después del asesinato de Canalejas. El magnicidio de Eduardo Dato es otro claro ejemplo de la falta de seguridad de los mandatarios de aquella época, hasta el punto que sus asesinos hicieron un simulacro el día anterior en el que persiguieron el vehículo del presidente sin que nadie se diese cuenta. Eduardo Dato sería asesinado el 8 de marzo de 1921, cuando su vehículo fue tiroteado desde una motocicleta con sidecar en la Plaza de la Independencia sobre las 8:15 de la tarde. Los asesinos fueron los anarquistas Luis Nicolau, Pedro Mateu y Ramón Casanellas, quien, según los expertos, asesinaron al presidente ante la imposibilidad de acabar con el gobernador civil de Barcelona, Martínez Anido, quien estaba muy bien protegido. La falta de seguridad llega hasta el caso que el policía encargado de dar las novedades desde el domicilio del presidente del gobierno, al ser preguntado, dijo que el presidente se encontraba en casa sin novedad, cuando en realidad se debatía entre la vida y la muerte en el hospital al que había sido trasladado. Esto se produjo probablemente porque éste realizaba siempre la misma rutina. En el caso del último de los presidentes asesinados en nuestro país, también jugó un papel importante la rutina, concretamente las relacionadas con los itinerarios de su vehículo oficial, y como ya muchos imaginaréis, se trata de Carrero Blanco. El almirante Luis Carrero Blanco es el último de los presidentes asesinados en España. Este militar fue el primer presidente del gobierno durante el franquismo,
ya que hasta entonces Franco había ostentado la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno. De corte muy conservador, algunos lo consideraban el sucesor de Franco y un posible estorbo para la futura transición, aunque lo cierto es que el almirante había sido uno de los valedores más importantes de la designación de Juan Carlos de Borbón como futuro rey de España. Luis Carrero Blanco formó parte del poder durante la dictadura prácticamente desde el principio. A él le debemos, por ejemplo, el informe de neutralidad de España para la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo el impulso de renovación del país, llevado a cabo por los conocidos como tecnócratas, salidos en su mayor parte del Opus Dei. Todos los magnicidios merecen reportajes independientes para profundizar en ellos, pero el de Carrero Blanco es uno de los que más incógnitas suscitan. El almirante Luis Carrero Blanco fue asesinado el 20 de diciembre de 1973 en un atentado con explosivos instalados bajo la calle Claudio Coello, que explosionaron al paso del vehículo oficial, elevando este varios metros de altura, hasta caer en el interior de un edificio de la misma calle. El atentado fue atribuido a la banda terrorista ETA en la conocida como Operación Ogro, pero las incógnitas detrás de la preparación, la logística y el explosivo, junto con la cercanía a la Embajada de Estados Unidos, ha suscitado desde entonces numerosas teorías al respecto, que un día trataremos en un reportaje propio. Como hemos visto, el cargo de presidente del gobierno ha sido a lo largo de nuestra historia un oficio de riesgo, pero sobre todo en una época muy concreta. Este fenómeno se extendió por el mundo entero en una sucesión de magnicidios que cambió el panorama político de muchos países. Dejadme un comentario si queréis que dedique un reportaje completo a cada uno de estos magnicidios o una serie en la que os hable de magnicidios de otros países. Espero que os haya resultado interesante, suscribiros si no lo estáis, espero veros en el siguiente vídeo y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.